Hoy comienzo, y este día la introducción, y si me puedes poner en la pantalla el título de esta serie de mensajes que estoy preparando para el título. Para que usted pueda conocer un poquito más acerca de la trayectoria del pueblo de Dios. Hermano, lo que vamos a ver el día de hoy es una introducción para que podamos entender los mensajes futuros. Y vamos a estar hablando, hermano, entre Egipto y Canaán. Entre Egipto y Canaán. Hay una serie de cosas que suceden desde que el pueblo de Dios sale de Egipto. Y más allá de lo que vemos en las películas, y más allá de lo que vemos en que el mar se abrió, hermano, hay algo más sorprendente en este tema. Y quisiera comenzar preguntándonos, porque al desarrollar esta serie de temas, hermano, viene una pregunta. ¿Cuál es el mayor milagro del Éxodo? ¿Cuál es el mayor milagro que vemos en esta historia? Vemos la historia de las 10 plagas y desde ese momento miramos algo majestuoso, lo que sucede con las 10 plagas. Cada dios de los egipcios es retado por cada una de las plagas, pero eso no es lo más glorioso que podemos aprender. Vemos la apertura después del Mar Rojo. Vemos cómo a través de la historia y a través incluso de la cinematografía, esta imagen tan increíble de que el pueblo se encuentra atrapado de frente al mar, detrás el Egipto que viene a volverlos a capturar, y entonces Dios hace lo imposible para nosotros y abre el mar. Pero sin embargo tampoco ese es el mayor milagro. Después vemos el maná caer del cielo. El pueblo de Dios es alimentado por el maná. Literalmente solamente salían de sus tiendas, recogían el desayuno, se lo llevaban, y eso era todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, hermano, también eso no queda en lo más grande. Vemos una columna de fuego, hermano, que les guía. Vemos una nube que les cubre también durante el día. Y sin embargo, hermano, podremos mencionar muchos milagros extraordinarios, pero cuando vemos la historia completa desde Egipto hasta Canaán, hermano, ninguno de ellos fue tan grande como el milagro que vamos a ver durante esta semana. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que quiero contarte? Es que un pueblo de esclavos, un pueblo que había sido sometido durante 100 años, llegó a convertirse en una nación establecida en la tierra prometida. Y lo compartía en redes. Sacar un pueblo de Egipto tomó una noche, pero sacar a Egipto del pueblo, de los corazones, de la mente, le tomó 40 años. Y esa es la diferencia que cambia completamente la manera en que podemos entender tu vida y mi vida. Tu caminar y mi caminar. ¿Por qué? Porque el Señor definitivamente quiere hacernos libres. Y solamente nos quedamos con la libertad. Seguramente cada uno de ustedes tiene un testimonio. Antes de llegar a Cristo, usted padecía de algo. Todos tenemos cola que nos pise, todos tenemos un pie donde cojeamos, todos tenemos algo que depender de Dios, ¿cierto? Y hay una razón por la cual llegamos a la presencia de Dios. Y el fin de Dios, hermano, no es solamente hacernos libres. El fin no era solamente quitarlos de la esclavitud. El fin de Dios era sacarlos y después ¿qué hacer con ellos? Llevarlos. Justamente en el versículo 8, si lo volvemos a leer, vuelva otra vez conmigo al versículo 8. Dice, y es descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares cananeos, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo. Dos verbos importantes: sacarlos y luego llevarlos. ¿Entiende conmigo esto? Sacarlos de la esclavitud, pero luego, hermano, procesarlos. Porque una mente que acaba de ser libre todavía tiene que ser procesada.
para que puedas disfrutar de esa libertad. Y lo que vamos a ver justamente en las siguientes semanas, en los siguientes servicios, es cómo es que Dios los llevó. No solamente la majestuosidad de haberlos sacado. Dios nunca prometió únicamente sacarlo de Egipto. La promesa fue llevarlos a una tierra diferente. La promesa fue trasladarlos a un lugar de promesa donde fluye leche y miel. La salida solamente era el comienzo. Haberlos extraído solamente fue el comienzo. Pero déjame decirte, para ti y para mí, la libertad no era el destino. Ser libre no es el destino. Ser libre solamente es el comienzo de algo que Dios quiere hacer contigo. La redención no terminó cuando rompieron las cadenas. Ahí apenas comenzó el proceso de transformación. Por eso es que de pronto tú te sientes un poco raro y dices, bueno, ya no hago lo que hacía antes, ya no veo lo que hacía antes, ya no digo, ya no consumo, ya no participo, pero aún así me siento extraño, siento que no lo voy a lograr, siento que no es sostenible. Bueno, es que solamente es el comienzo. Experimentar la libertad de lo que sea que te estaba atrapando es solamente el comienzo de un proceso que todavía Dios tiene que transformarte. Amén. Esta misma verdad sigue vigente para nosotros. Muchos de nosotros celebramos haber salido de Egipto, y es que Egipto representa lo que nos tenía esclavos. Muchos de nosotros podemos celebrar, mi matrimonio se restauró, Dios me sanó de algo incurable, pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, cosas del alma, cosas del trabajo, perdí el trabajo, el negocio se fue a la quiebra. Hay algún testimonio en nuestras vidas, ¿sabe? Y celebramos haber salido de esa opresión, pero vivimos frustrados porque todavía no sabemos ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Dios me libró, pero ¿y luego qué? Y justamente nos encontramos en el desierto, camino hacia donde Dios nos quiere llevar. Hermano, y si Dios pudiera responderte en esta mañana a esa frustración, a esa incógnita, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué es el siguiente paso? Ya conozco la libertad porque ahora conozco a Cristo, pero ¿qué sigue? ¿Y sabes qué te diría? ¿Y sabes qué nos dice Dios a través de esta historia? El desierto nunca fue el destino, solamente ha sido el proceso. Necesito cambiar la mentalidad de esclavo, necesito cambiar tu corazón de esclavo, porque la gente cuando es libre, hermanos, su mente todavía estaba esclavizada. Había un trauma. Veámoslo de esta manera. Había un trauma en los corazones, en las vidas. Y Dios tenía que sanar ese trauma. ¿Me estoy explicando? Amén. Veía unos clips que me llamaban mucho la atención y parecía coincidencia en esta semana, de hombres que en la tercera edad, rebasando ya los 70 y 80 años, era un clip de diferentes hombres que habían sido condenados y que el día de su libertad los graban, está el juez, y esto sucedió aquí en Estados Unidos, y les dicen: has cumplido 70 y tantos años, 60 y tantos años, eres libre. Y los presos expresan y dicen: no conozco otra vida. Cuando me encarcelaron, cuando me sentenciaron, decían, tenía 18, tenía 19, tenía 20, mis hijos no tienen padre, mi familia creció sin mí, no sé a dónde ir, no conozco el mundo que está allá afuera. Y qué fuerte escuchar eso. ¿Me explico? Qué fuerte es ver esa realidad de la gente que ha pasado más tiempo en una cárcel y que cuando es libre dice: ¿y ahora cómo se vive libre? ¿Qué se hace? Se olvidaron de la libertad. ¿Está conmigo? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a recibir? Y eso parece algo muy duro, y cuando lo veía era como sí es cierto. Has pasado más tiempo en la cárcel ¿qué haces para vivir afuera? Y más a la tercera edad, en esa edad. Y sabes, eso ponía Dios en mi corazón justamente en ese tema.
Cuando Dios nos sana, cuando Dios nos liberta, cuando Dios restaura tu vida, cuando Dios te da una oportunidad, una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Hermanos, muchas veces después de esa oportunidad, hermano, caminamos diciendo, ¿y ahora cómo se vive como cristiano? ¿Y ahora cómo se vive en esta libertad? ¿Qué se tiene que hacer? No estoy acostumbrado. Y no es algo malo, hermano, porque hemos estado tan cautivos en nuestra mente, hemos estado tan encerrados, encadenados en la vida que llevábamos, que es normal que no sepas cómo ser un hijo. No, es normal que no sepas cómo ahora ser un buen padre, cómo ahora no regarla otra vez, cómo no volver a caer en el mismo error. ¿Está conmigo? Amén. Y no importa el tiempo que llevemos de ser cristianos. No importa si somos predicadores o no, hermano, llega un momento donde Dios nos hace libres y Dios quiere procesarte. Entonces quiero compartirte las siguientes reflexiones acerca de esta historia y vuelvo a decirte como introducción a lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas entre Egipto y Canaán. Y si tú te ves en la parte de arriba hay unas sombras. ¿Sabes por qué? Ahorita te lo explico. Éxodo comienza con una liberación. El libro de Éxodo comienza con una liberación. Y por eso se llama el Éxodo, porque es el inicio, el comienzo de una nación, de un pueblo. Y luego el libro de Josué termina con una herencia. Entre Éxodo y Josué vemos la historia justamente que hay entre Egipto y Canaán. Y entre estos ambos libros existe un largo camino. Y ese camino tiene un nombre. ¿Y sabes qué es? Se llama proceso. Dios no solamente te va a liberar, Dios no solamente te va a sanar, Dios no solamente te va a dar una oportunidad. ¿Sabes qué es lo que sigue? Dios te tiene que transformar, te tiene que dar forma. Dios tiene que extraer el trauma de tu vida, de tu corazón, de tu mente, y tiene que darte una nueva identidad. Entonces el hecho de ser libre no quiere decir que ya lo logramos, es solamente el comienzo. Porque las cadenas no es solamente la promesa que las va a romper. ¿Sabes qué es lo más importante para Dios? ¿Sabes qué es lo más importante y lo que le ocupa a Dios? Una vez que tú recibiste la libertad, que tu corazón sea transformado. Porque si el corazón no es transformado, ¿qué cree que va a pasar? Esa libertad va a durar muy poco. Esa libertad, hermano, no va a ser sostenida. Esa libertad va a ser condicionada. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde vamos a ser tentados una y otra vez, donde el desánimo aparece, donde las incógnitas son presentes. Vivimos en un mundo caído. Tal vez tú le echas ganas, pero los que están a tu alrededor no. Y tienes que batallar con ellos. Por eso es que Dios no tiene que transformar tu entorno, no tiene que transformar a tu suegra, a tus cuñados, a tus hermanos, no tiene que transformar al manager, no tiene que transformar, te tiene que cambiar de compañía. Dios no tiene que transformar a tus amigos de escuela, a tus amigos del trabajo, al que te invita cada vez a pecar. ¿A quién tiene que transformar? ¿A quién? A ti. Tu corazón, tu vida. Tú estás esperando, Señor, quítame a la gente que me tropieza. No. De hecho, Dios quiere dejarla para que tú, cuando cambies, el Señor a través de ti también los traiga a su presencia. Amén. ¿Cierto? Entonces no va a cambiar nuestro entorno. Nosotros tenemos que poner límites a nuestro entorno. Dios quiere cambiar tu corazón. ¿Sí o no? Muchos desean que Dios los saque del problema. Creo que cuando venimos a la oración, hermano, cuando venimos a la oración siempre al final decimos quién tiene necesidad, ¿cierto? Los que han venido. Y oramos por las necesidades. Y a veces me sorprende más que los hermanos traen necesidades ajenas. ¿Por qué? Y digo me sorprende porque doy gracias a Dios que los de casa no tienen necesidad, al menos no una tan fuerte, y es más importante la que traen consigo, que es de otra persona. Y yo te hago que pienses lo siguiente: la gente que vive cerca de ti, alrededor de ti, y que de pronto te dice, te encargo que ores, sabe esa persona que al Dios que tú sirves puede hacer algo y una diferencia.
¿Cierto? Si no, no te encargara la oración. Si no, no te dijera, oye, ahí te encargo, porque saben que lo que sucede aquí es algo poderoso. Amén. Y no falta quien nos escribe, y no falta quien nos dice, ora por mí. En el trabajo a mí me sucede muy seguido. Los invito, les digo, vamos, va a haber un evento, les digo, va a haber comida gratis, y ni siquiera con la comida a veces la gente viene. Y te dicen después, otro día te voy a salir, tengo esto. Pero el día que hay necesidad, ese día sí te buscan y te dicen, no puedo ir, pero te encargo que tú ores, te encargo que pidas. ¿Cierto o no? Porque la gente busca justamente que Dios los saque del problema, pero pocos aceptan un Dios que los conduzca durante el proceso. ¿Te imaginas que le digas tú a la gente, sí voy a orar por ti, pero tienes que firmar? Tienes que firmar aquí que una vez orando aceptas el proceso que Dios tiene para tu vida. Entonces la gente va a decir, no, espérame, déjame leerlo. No, si hay condiciones, no, yo nada más quiero el favor. No tengo tiempo para comprometerme con Dios. Ajá, qué fuerte, ¿no? Pero es muy real. ¿Sí está aquí? Amén. Diga, ouch, amén, algo, no sé. Hágame saber que sí, aquí me lo estoy durmiendo. Repito, salir de Egipto ocurre en un momento, en una oración, en un momento de arrepentimiento. Pero aprender a vivir como pueblo de Dios, pero aprender a vivir como hijo de Dios, pero aprender a vivir agradando a Dios requiere tiempo. La salvación sucede en un instante, la salvación es a través de una oración, la salvación es a través de una decisión, pero la madurez toma toda una vida. Pero la madurez, hermano, no es un trabajo de la noche a la mañana, y tampoco la madurez es un trabajo de la oración que encargas a otro, es algo que te encargas tú personalmente de que eso se lleve a cabo. ¿Cuántos pueden decir amén? Todavía no empiezo a predicar, apenas estoy en la introducción. Hermano, entonces quizá llegamos a Cristo esperando que todos los problemas desaparezcan inmediatamente. Y quizá llegamos a Cristo porque ha sido nuestra última opción. ¿De cuántos de ustedes fue la última opción? ¿Cuántos de ustedes visitaron a la señora Lupe, al hermano que cura? Les leyeron cartas, hicieron rituales, pararon a no sé qué santo de cabeza, 4 tenían ahí, uno en la entrada, otro en la cocina, otro donde el marido trabaja, ¿verdad? Porque pensábamos que el marido o la esposa es el problema, cuando nosotros hemos sido el problema. ¿Cuántos nosotros llegamos a Cristo esperando como última opción que Dios hiciera algo? ¿Sabes? Creo que todos hemos llegado de alguna otra manera pidiendo al Señor, Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Necesito que por favor intervengas. Y te digo y vuelvo a repetir, a través de esta serie de mensajes, Dios no solo va a cambiar tus circunstancias, Dios quiere cambiarte a ti. Por eso, lo siguiente que tengo que decirte es que el desierto nunca fue un castigo. El desierto no fue la prueba como un test que Dios tenía que hacer para ver quién merecía. Escúchame bien, las pruebas que conocemos y que Dios habla acerca de los procesos no es para ver si merecemos, porque una prueba normalmente es para ver si obtienes un diploma, es para ver si obtienes un reconocimiento, ¿cierto? O hasta una licencia de conducir. Yo la reprobé 3 veces, no me da orgullo decirlo, pero llevaba tantos años manejando que yo dije, ay, ¿qué tanto puede? Ahorita lo hago de volada y ándale. Los que se rieron también fueron como 3 o 4 veces, Y las pruebas, cuando hablamos de Dios, no es para que Dios diga, tú sí lo mereces, y después haya graduaciones con la gente que sacó Dios. No, las pruebas en el contexto de Dios son un salón de clases. Pero no es para ver quién es mejor, es simplemente para poder aprender de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, si nos encontramos en esa transición o lo que llamamos desierto,
Dios no está probando qué tan bueno, qué tan fiel, qué tan cristiano. No. Dios te está dando clases, punto. Dios te está enseñando. Y no se trata de pasar con 10, se trata solamente de creer que Dios es el que está enseñando. Amén. Entonces, hermano, Israel sale con una promesa y la promesa es llegar a Canaán. Pero lejos de salir de Egipto, imagínense, ¿no? Qué hermoso sería. Sales de Egipto, te encuentras con el mar se abre y del otro lado del mar está Canaán, ¿no? Y wow, se arma el mar y entonces todos pasan, se cierra el mar, todos los enemigos se destruyen y de pronto amanece y los pajaritos cantan y los árboles dan fruta y la tierra no hay nadie que la habita y entonces... Qué hermoso sería esa historia, ¿cierto? Qué hermoso sería, pero no, cuando el mar se cierra, ellos entran a un desierto. Ellos no llegaron inmediatamente. Hermano, y muchas veces nosotros interpretamos este desierto como si fuera un fracaso. Muchas veces nosotros interpretamos la situación que viene después de ser salvo como ¿qué hice? ¿Dónde me metí? Mi vida estaba mejor antes. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el desierto siempre ha sido una escuela. Siempre ha sido un salón de clases. Israel aprendió en el desierto dependencia. Israel aprendió obediencia. Israel aprendió adoración. Israel aprendió confianza. Y eso se lo puedo platicar en otra predicación. Pero hay algo más importante, o no importante, todo ha sido importante, pero hay algo relevante que quiero compartirte en las siguientes semanas. Hermano, que ellos aprendieron algo indispensable para conquistar la promesa. Algo indispensable para que ellos pudieran poseer la promesa. Escúchame lo siguiente, Dios necesita intervenir en tu vida para librarte de la esclavitud, porque la esclavitud muchas veces es espiritual y necesitamos una intervención de Dios porque tal vez por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Pero una vez que Dios nos hace libre, entonces nos toca a nosotros conquistar esa promesa con la ayuda de Dios. ¿Está conmigo? Que qué hermoso sería que también así como Dios me libró de la muerte, también me lleve, ¿verdad? Me tome de la mano y me diga, aquí está lo que te prometí. Pero ahora nos toca. ¿Y sabes qué es? De todo esto que te acabo de mencionar, dependencia, obediencia, oración, confianza, ¿sabes? Lo que nos vamos a centrar en las siguientes semanas es que aprendió a pelear. Imagínate, casi 100 años... Muchas generaciones viviendo como esclavos. Ahora el reto en el desierto es aprender a vivir como un pueblo de Dios. Entonces Dios prepara el carácter. Dios prepara la vida, la mente, el corazón antes de entregarles la herencia que les ha prometido. ¿En qué parte estamos nosotros? ¿Dios te ha hecho libre? Definitivamente todos los que estamos aquí, Dios nos ha hecho libre de algo. ¿Pero Dios ya te entregó la herencia? ¿O estás en el proceso de ser apto para poder recibirla? Por eso es necesario estudiar, hermano, algo importante que es aprender a pelear. En nuestro caso no es físico, sino entender cada enemigo que apareció en el camino hacia Canaán. Y son esas sombras que aparecen ahí arriba en la ilustración. Y no es que vamos a estudiar cómo se ganan guerras físicas, sino queremos descubrir cómo Dios preparó al pueblo para llegar a la promesa. ¿Sabes? Porque cada batalla que ellos enfrentaron, obviamente había una lección, y una lección importante de la cual, si nosotros no conocemos al enemigo que enfrentamos, estamos destinados nuevamente a volver a ser esclavos. ¿Amén? ¿Amén? Si no conoces el enemigo que enfrentas, hermano, estamos destinados a la esclavitud nuevamente. Cada enemigo entonces desarrolló una nueva área de fe en sus vidas. Y lo lindo de esta historia que vamos a ir conociendo semana a semana, hermano, es que si tú pones atención, nosotros también estamos batallando con esas sombras, con esos enemigos que son invisibles, pero están latentes y están presentes.
Y que, hermano, lejos de que Dios nos dé la victoria y Él intervenga y lo aparte, nosotros podamos entender cómo vencerlos desde nuestra decisión con la ayuda de Cristo y entender que eso va a producir una fe inquebrantable en nuestras vidas. Hay algo más que tengo que decirte acerca de esta historia. Entre Egipto y Canaán, entre la libertad y el propósito, ¿qué crees? Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre vamos a encontrar algo, hermano, que se oponga a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y qué es? ¿Será que Dios diseña los problemas? ¿Será que Dios diseña las pruebas que tenemos que pasar? No, hermano, hay un enemigo público. Si existe Dios, si existe el bien, también existe el mal. Y también existe aquel, hermano, que no nos deja y que nos va a estar seduciendo todo el tiempo para no poder conquistar la promesa de Dios. ¿Y quién es? El enemigo, el diablo, que es el que dirige a todo una séquito, hermano, de demonios, de seres espirituales, que lo único que quieren intentar hacer es detenernos justamente en nuestro propósito, en nuestro camino al propósito. Y esta es una realidad que muchas veces no queremos entender. Ya cuando entramos a la parte espiritual, es como que pareciese como si habláramos de Disney, como si habláramos de cuentos de hadas. Pero eso es algo que debemos comprender. Hermano, entre la libertad y el propósito, entre Egipto y Canaán, siempre aparecerán enemigos. Y date cuenta, ¿por qué es tan difícil sostener nuestra vida espiritual? ¿Por qué es tan difícil, hermano, permanecer firmes? Porque hay, hermano, esa batalla con cosas que no vemos, pero que necesitamos aprender que existen. Estas peleas y estas luchas no vinieron porque Dios haya abandonado a su pueblo. No vinieron porque el Señor se descuidó. No vinieron porque Dios dijo, chin, los llevo por un lugar medio accidentado. No dijo, chin, yo pensé que iba a estar libre. No fue un error de cálculo. Nuestra vida no es un error de cálculo. Nuestra vida y lo que sea que vivimos, que nos ha causado problemas, lloros, lágrimas, no es un error de navegación de parte de Dios, iglesia. No es que Dios te abandonó. No es que no eres lo suficientemente bueno para que Dios te sostenga, sino es una formación. Todo lo que atravesamos en nuestra vida es una formación. Dios no diseña a los enemigos aparecen. Lo que sí hace Dios es permitir que eso venga. Lo que sí hace Dios es que nos deja un poco para que nosotros podamos aprender a defendernos. Pero nunca van a tocar nuestra alma, nunca van a tocar nuestra vida de tal manera, hermano, que estemos en riesgo, a menos que decidamos soltarnos de su mano. Al menos que pensemos que soy lo suficientemente sabio para que yo pueda defenderme por mí mismo. Mire, la formación es algo real que sucede en nuestras vidas. Y cada vez que Israel avanzaba hacia el cumplimiento de la promesa, había una oposición. Y te voy a dar como le llaman, spoiler, te voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver. El recorrido comenzó con Egipto, lo acabamos de mencionar, siguió con el Mar Rojo. Y después de que cruzan el Mar Rojo no estaba la tierra prometida, estaba el desierto. Y ahí es donde comienza la formación. Y sabes, vamos a ver enemigos. Estas sombras que aparecen arriba, vamos a ver enemigos, hermano, de lo cual tú y yo vamos a aprender a no dejarnos vencer. Y de estos enemigos te puedo mencionar que está Amalek, está Arad, está Seón, está Og, Balac, Madián, hasta que llegan al Jordán y entonces Dios les entrega Canaán. Cada enemigo aparece precisamente cuando Israel estaba por avanzar. Ojo con esto. Cada enemigo aparece cuando Israel sigue adelante hacia el propósito.
Porque la oposición nunca fue evidencia de ausencia divina. Es parte, hermano, del proceso de preparación. Y esto que sucedió al pueblo de Dios también nos puede suceder y nos va a suceder a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos confundido la resistencia con abandono? Ojo con esto, ojo con esto. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pastor, es que ya llevo semanas, ya llevo meses pidiendo? Y usted nos ha dicho, busca al Señor su justicia y todo lo demás será añadido. Y usted nos ha dicho, sométanse a Dios, resistir al diablo y después va a huir de nosotros. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Los procesos son diferentes. Yo ya no quiero estar pasando por esta debilidad. Yo ya no quiero estar pasando por esta situación. Yo ya no quiero fallarle a mi familia. Yo ya no quiero fallarle a Dios. Y sabes, confundimos la resistencia con abandono. De pronto nos sentimos descuidados. De pronto en la resistencia que la Biblia nos enseña, de pronto en la resistencia que aprendemos de someternos a Dios y esperar el tiempo de Dios, lo confundimos con abandono. Sentimos que Dios ya no nos está escuchando. Sentimos que Dios ya no nos está protegiendo como antes. Sentimos, hermano, que Dios se cansó de nosotros. Pero realmente somos nosotros los que entramos en un agotamiento de búsqueda. Somos nosotros quienes nos cansamos de orar, de pedir, de depender como lo hizo el pueblo. Pero hoy sí te digo una verdad claramente, si tú de pronto en la resistencia te has sentido abandonado, si en esperar la respuesta de Dios has sentido que Dios ya no está contigo, te digo que Dios sigue guiando. Dios sigue guiando. Aunque a veces las batallas crezcan, aunque a veces las batallas amenacen nuestra vida y nuestra fe, Dios nos sigue guiando. Y cada batalla que aparece, hermano, va a pulir tu vida de tal manera que tu fe no va a ser la misma después de la victoria. ¿Lo puedes creer? ¿Amén? Bueno, 3 lo creyeron y con eso creo que es muy bueno. Y voy acercándome al meollo del asunto. Cuando estudiamos los enemigos, cuando estudiamos lo que amenazaron, hermano, no es para que el protagonista sea la amenaza. ¿Sabes? Aunque vamos a estudiar a Amalek, vamos a estudiar a Arad, a Seón, a Og, a Balac, a Madián, no son el centro de la historia. Los enemigos no van a ser el centro de lo que tengamos que aprender. ¿Sabes? Vamos a aprender cómo actúan. Vamos a aprender la maquinación de Satanás. Pero te digo una cosa, el protagonista siempre será Dios. Siempre será su presencia, siempre será su guía. No vamos a maravillarnos de cómo el enemigo actúa. Vamos a maravillarnos de cómo es que Dios trabaja a pesar de que el enemigo cambia. Porque cada una de estas personas es una representación del enemigo en el desierto. Y es hermano, es mirar cómo la creatividad del diablo es tan grande que necesita muchas formas para poder hacernos caer. Si ya intentó de una y no lo logró, entonces va a intentar otra. Y si no lo logró, va a intentar otra. Y si no, él no tiene tiempo ni ocupaciones como nosotros, entonces él le sobra por demás el tiempo para hacernos caer de alguna y otra manera. Y vamos a aprender esa característica. El enemigo cambia, tiene ese trabajo, cambia, pero ¿sabes qué? Vamos a aprender algo mucho más grande, que Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Amén? Amén. Fíjense, del enemigo tenemos que aprender cómo son las maquinaciones. Y de Dios, la misma seguridad, la misma promesa. De Dios solamente hay que saber que Él sigue siendo el mismo.
Y que no importa si el enemigo se para de cabeza, y no importa si el enemigo hace y deshace, el Señor no va a cambiar. El Señor siempre estará ahí para defendernos. Amén. ¿Sabes? Hay una expresión que vamos a estar usando repetidamente a lo largo de este camino entre Egipto y Canaán. Y eso es algo que te entrego desde ahora. ¿Sabes? Vamos a entender, y también te lo digo como un adelanto, como un spoiler, que Jehová entregó a sus enemigos. Y cada historia termina igual. Jehová entregó a Amalek, Jehová entregó a Sehón, Jehová entregó a Og, Jehová entregó a los enemigos delante de Israel. ¿Sabes? Porque la victoria nunca dependió del tamaño del adversario. Porque la victoria nunca dependió de la maquinación del enemigo. Y en cada historia, desde una vez te lo digo, siempre dependió de la fidelidad de Dios. Y te digo, tal vez nosotros podamos ser infieles, tal vez nosotros nos olvidemos, pero como Dios no cambia, la fidelidad de Dios siempre es igual. Amén. Amén. Por eso esta serie no se va a tratar de gigantes, y por eso la palabra no se trata de qué tan amenazante fue. Trata de que Dios permanece inmutable frente a cualquier gigante en nuestras vidas. Y hace tiempo te predicaba acerca de lo que voy a leer ahorita, y lo hemos dicho últimamente en este año. Quiero que vayas conmigo a Josué 21. Mire, de Éxodo, de donde comienza esta historia, te voy a llevar al final. Josué, al final de esta historia, Josué 21. Es que antes de que entremos a estudiar estos enemigos, te voy a decir lo que pasó. Porque la idea no es que te vayas asustado, la idea no es que te vayas con temor, la idea no es que digas, ¿quién me está observando mientras duermo? Ya sabía que me veían, ya sabía que no era Alexa, ¿verdad?, la que hablaba conmigo. Hay algo más ahí. Josué 21, 45. ¿Sabes? Te adelanto el final de esta serie. Te adelanto el final de cada historia, para que de una vez lo lleves como promesa para tu vida. Y dice Josué 21, 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Por qué? Todo, ¿qué? Se cumplió. Todo se cumplió. Y esa va a ser la conclusión de esta serie de predicaciones. Las historias no terminan en batalla, las historias no terminan hablando de enemigos. Las historias terminan hablando de un Dios que cumple todo lo que promete. Y tu historia, tu batalla, tu pelea de esta mañana, tu pelea de este día, tu pelea de los últimos 4 meses, tu pelea, hermano, física, moral, espiritual, del nivel que sea, terminará hablando de un Dios que cumple lo que promete. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tu batalla terminará hablando de un Dios que cumple lo que promete. Y este proceso, hermano, que vamos a estudiar va a demostrar la libertad, que nunca fue el destino, sino más bien el destino que fue la promesa cumplida de Dios. Esa es la reflexión que tengo para el día de hoy, en este momento. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha libertado, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Si tú estás aquí hoy en este servicio, en este día, es porque seguramente Dios te ha librado de muchas cosas. Incluso tu vida
misma, si hoy amaneciste, es porque Dios te ha dado una segunda oportunidad. ¿Cierto? Porque hay muchos de ustedes, incluyéndome yo, que ya estuvimos a punto de decirle adiós a este mundo. Yo soy uno de esos. Y sin embargo, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. No importa la historia, no importa por qué, pero el testimonio no quiero que se quede en que, es que Dios me libró, Dios me sanó, Dios restauró el matrimonio, Dios ya me quitó las emociones que no me dejaban vivir, ahora ya camino un poco mejor, ahora ya ando más libre. La historia, hermano, no se termina en lo que Dios hizo de donde te sacó. La historia apenas comienza con la libertad que Dios te dio. Y te digo, Dios quiere procesar tu vida porque la promesa todavía está por delante. Amén. La pregunta es, ¿por qué Dios te hizo libre? ¿Qué Dios quiere contigo? La pregunta es, ¿por qué Dios te libró? ¿Por qué Dios te dio una segunda oportunidad? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a cantar, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a tal vez estar en una plataforma, pero todos tenemos un propósito, pero todos tenemos una misión. Amén. Pero todos tenemos algo que hacer, con reflectores o sin reflectores. Para todos existe una tierra prometida. Y hay un proceso que el Señor quiere enseñarnos. Y todo, hermano, cuando tu batalla, cuando tu problema, cuando tus circunstancias lleguen al propósito de Dios, un día te sentarás y un día podrás decir de la mano de tu esposo, de la mano de tus hijos o simplemente al cielo: gracias, porque hasta el día de hoy no hay palabra de todas las buenas promesas que tú me has dicho que no se haya cumplido. Gracias, porque hasta el día de hoy no ha habido ninguna tilde, ninguna coma que tú no hayas cumplido en mi vida. Amén. Ponte de pie y con esa promesa vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana.